El Evangelio según San Lucas, Biblia de Jerusalén. Lectura de Eduardo Figueroa. Parte 5. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén, y sucedió que, al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id al pueblo que está enfrente, y entrando en él encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, diréis esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados, y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron donde Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió: Os digo que si éstos callan, gritarían las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella diciendo: Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Está escrito: Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Y sucedió que un día enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva. Se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron: Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Él les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Pues estaban convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Se puso a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos, después de golpearle e insultarle, le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero ellos, después de herirle, le echaron. Dijo pues el dueño de la viña: ¿Qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez le respeten. Pero los labradores al verle se dijeron entre sí: Este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Y echándole fuera de la viña le mataron. ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Al oír esto dijeron: De ninguna manera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo: Pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga le aplastará. Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo, porque habían comprendido que aquella parábola la había dicho por ellos.
Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingían ser justos, para sorprenderle en alguna palabra y poder entregarle al poder y autoridad del procurador, y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Él les dijo: Pues bien, lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y maravillados por su respuesta se callaron. Acercándose a algunos de los saduceos, estos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo. Luego el tercero, del mismo modo, los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resuciten lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llamaba al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevía a preguntarle nada. Les preguntó: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Estando todo el pueblo oyendo, dijo a los discípulos: Guardaos de los escribas que gustan pasear con amplios ropajes y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas o capa de largas oraciones. Estos tendrán una sentencia más rigurosa. Se acercaba la fiesta de los ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Llegó el día de los ázimos en que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Les dijo: Cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: El maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Con ansia he deseado comer estas Pascuas con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue al reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa diciendo:
Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado». Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor, y él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos». Él dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte». Pero él le dijo: «Te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces que me conoces». Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsas, sin alforjas y sin sandalias, ¿os faltó algo?». Ellos dijeron: «Nada». Les dijo: «Pues ahora el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas». Él les dijo: «Basta». Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación». Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación». Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: «Señor, ¿herimos a espada?». Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: «Dejad, basta ya». Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos que habían venido contra él: «¿Como contra un salteador habéis salido con espadas y palos? Estando yo todos los días en el templo con vosotros, no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: «Este también estaba con él». Pero él lo negó: «Mujer, no le conozco». Poco después otro, viéndole, dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro aseguraba: «Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro: «Hombre, no sé de lo que estás hablando». Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: «Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Y salió fuera rompiendo a llorar amargamente.
Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y lo golpeaban y, cubriéndole con un velo, le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha pegado?», y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo. Sumos sacerdotes y escribas le hicieron venir a su Sanedrín, y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Él respondió: «Si os lo digo, no me creeríais. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo: «Vosotros lo decís, yo soy». Dijeron ellos: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca».